Vamos a, vamos a iniciar, ya nos deleitamos, ya aprendimos. Gracias, mi hermano. Bien, hay una regla bien práctica en la vida, se aplica a todas las áreas. No podemos separar nuestro ser, nuestra integridad, nuestras emociones, nuestro espíritu, la necesidad adyacente que hay en el ser humano de buscar un poder superior y también la necesidad física. Ahorita entramos en el tema. Y una de las primeras cuestiones es que nosotros tenemos que aprender a invertir. Y para los que vienen por primera vez, por segunda o tercera vez, todo depende. Hay un dicho por ahí que dice, todo se ve del color del cristal con el que se mira. Bien, hermanas, mujeres, ¿eso es cierto o es falso? Porque yo he visto que las mujeres normalmente tienen una gama de gafas, de lentes de distintos colores, azules, rojos, morados, no sé, verdes, ¿sí los hay o no? Sí los hay, ¿verdad? Y entonces, ¿eso que se menciona es cierto o es falso? Si te pones esas gafas y de repente ves como que verde y te las quitas y ya como que te lastima bien. En la vida, todo funciona de acuerdo a tu manera de pensar. ¿Por qué crees que normalmente las personas que estudian la Biblia, que funcionan, que vienen a la iglesia o que se dedican a tratar de conocer a Dios, su manera de pensar y de resolver los conflictos y los problemas es mejor? ¿Por qué? Porque la manera de pensar es distinta, gracias a que Dios está con nosotros, ¿no? Y Él nos muestra, y es nuestro Maestro por excelencia a través del Espíritu Santo. Ahora bien, me gustaría, para todos los que vienen por primera vez, ya les dieron la bienvenida, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que se dieron la oportunidad, porque esto no es pérdida de tiempo, depende de cómo lo quieran ver. Si es una inversión de tiempo, pueden aprender muchas cosas que pueden cambiar el rumbo de su vida. Vamos a iniciar. El amor de Dios reflejado en la cruz. En el estudio pasado veíamos que el único que le puede dar sentido a nuestra vida es Dios. Es el don de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en cuál es el don de Dios y más preciado que le pueda dar sentido a toda la existencia del ser humano. Y bien, estamos celebrando lo que es la Pascua. Así es que bueno, en la semana de la Pascua leía yo por ahí que dice, no recuerdes a Dios una semana, sino ¿qué? Conócelo a través de la Escritura. Y eso es algo práctico, y eso es algo bueno, y es lo que vamos a hacer. Bien, Juan 3:16, ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Vamos a nuestra Biblia, por ahí quien no tenga Biblia, acérquese con quien tenga, y el que tiene, compártala, y también con las personas que nos visitan. Juan, hermanas, mujeres, por favor, Juan 3:16, y varones, Isaías 53:5. Y nos detenemos hasta ahí. Ahorita yo les voy indicando, por favor. Varones, Isaías 53:5. ¿Ya lo tienen, hermanas? A ver, las escucho a la voz de tres. 1, 2, 3. Sale. Y las palabras clave, amor. Dio y no se pierda. Sale 3 palabras claves. Amor, dio, porque no todos estamos dispuestos a dar. Y si hablamos de tiempo, una inversión de tiempo es venir. Invertimos tiempo para cualquier otra cosa, pero para nuestro crecimiento personal, familiar, para cómo educo a mi hijo, para un consejo, para algo, no tengo tiempo, es tarde. Invertimos tiempo posiblemente para prepararnos en cualquier área, pero menos para lo más valioso y lo que es eterno. 3 palabras claves, ¿cuáles son? Amor, dio y no se pierda. Sale. No se pierda, tenga vida eterna, va la misma relación. Bien, no se le olvide eso. Vámonos a Isaías 53:5. Varones, por favor, ayúdenme ustedes con voz varonil fuerte. Sale, vamos a leerlo nuevamente, vamos a tratar de ir parejos, que se entienda, que podamos entenderlo, que podamos razonarlo. Dice la Biblia, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga. Y hay una descripción.
Traigo un poco de tos, no me he podido recuperar y no sé por qué. Tiene más de 16 años, yo creo que no me enfermaba en ese aspecto, pero me está afectando un poquito. Por ahí les pido una disculpa de antemano. Hay una descripción de la característica, en este verso nada más, de la sociedad o del ser humano. De la sociedad, del ser humano, pero también ¿de quién? Léanlo, chequen ahí, por favor, vamos a concentrarnos, vamos a abrir la Biblia, vamos a ir a ese verso. Hay dos características, dos descripciones. Él, vamos a ver quién es él, ¿no? ¿Él qué fue? Sale. Chequenlo ahí, por favor, léanlo. Salud, salud. ¿Él fue? Sale. Empieza una descripción. Bueno, vamos. Más herido fue. O sea, ¿quién? Él fue herido. No sabemos quién, pero alguien dice ese texto que fue herido. ¿Por qué? Sale. Por mi rebelión. Él fue molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Bien. El castigo. ¿Sí? Y entonces él fue castigado. ¿Por quién? O sea, dice aquí que por la sociedad, por la gente, que nosotros merecíamos eso, probablemente que lo vamos a analizar. Entonces él fue molido, él fue castigado y él fue herido. Bien, ¿alguien de aquí ha sufrido una herida? ¿Han visto qué tan frágil es el ser humano ante un accidente? Pues nada más con una bicicleta, ¿no? Solo con un golpe. Es más, estaba platicando cómo le golpean a un perro, a un león, algo con un mazo fuerte, con un madero, con un palo fuerte y no le pasa nada a su mandíbula. A un hombre solo te cogen aquí y la mandíbula se te puede dislocar, no sé, puedes caer. Bien, esa es la sensibilidad del hombre, del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que llevó a Jesucristo, que nosotros sabemos que es Jesucristo, y esa es una profecía, que Jesucristo llegara a ese punto? Según Juan 3:16 dice, que vimos 3 puntos, el amor, porque ahora yo les pregunto, ¿qué es amor? ¿Cómo se llama ¿es tu niña? ¿Cómo se llama? Emily, ¿qué edad tiene Emily? Oye, ¿y tú cómo te llamas? Jesús, mira, mi hijo tiene un problema con sus riñones y entonces va a morir, pero los riñones de Emily son compatibles y es la única que le puedes dar la vida. ¿Qué te parece si vamos a quirófano y tú dices, échame la mano, ¿no? Es mi hijo, lo amo. No, ¿por qué? ¿Pero qué no te manda la Biblia a amar? Ah, ¿verdad? Ok, chequen, no lo haría. ¿Quién lo haría? Yo creo que yo tampoco lo haría, ¿eh? ¿Quién lo haría? ¿Quién lo haría? Vamos a ver, ¿qué es amor entonces? Yo les pregunto. ¿Y qué establece ahí la sociedad? ¿Qué establece lo que es la publicidad de amor? Unas chicas Playboy, ¿no? Unos carros y el comercial de la televisión que hace años salía, que lo hagan ellas. Y entonces es amor. Una muchacha bien peinadita, bien perfumada, y eso es amor. ¿Qué es amor? Yo te pregunto, en tus palabras, lo que tú entiendes, porque lo que tú tienes en la mente, eso es lo que funciona. Tus ideas te van a crear un pensamiento, tu pensamiento te va a crear un sentimiento y tu sentimiento te va a crear una acción o un comportamiento. Y entonces por eso la importancia de entonces Efesios 4:13, cada uno debe de crecer conforme a la estatura de la fe, llegar a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, pero a través del conocimiento. Y Pablo decía, todo lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos escuchado, la experiencia, los sentidos. Y no puede nada ser conocido, ninguna información que esté en nuestra mente. La información que está en nuestra mente tuvo que pasar por los sentidos. Y lo que vas a tener aquí tiene que pasar por el oído, por la vista. Y entonces ahí se hace realidad. ¿Qué es amor? Dos definiciones, una de este lado y una de este lado. Un amor incondicional, una decisión. A ver allá atrás. Sale, el día está nublado y de repente digo, tomando en cuenta el sentimiento, vamos a ver. O le dicen a tus hijos, te portas bien, te quiero. Te portas mal, no te quiero, ¿no? Y hay condición. ¿Qué sucede? Si te portas bien te quiero y naturalmente estás diciendo que si te portas mal no te voy a querer. Hay 3 tipos de amor, por lo menos, en definiciones. Se dice que está el amor ágape, el amor eros y el amor filial. El amor ágape es el amor que decía, ¿cómo se llama usted? Don Juan José.
un amor incondicional. O sea, hagas lo que hagas, se mueva la tierra, tiembre, yo te voy a amar. ¿Sale? Y entonces sí, te voy a dar los órganos de mi hijo, de mi hija, porque mi amor es incondicional. No importa si tú me amas, no importa si tú me aceptas. El otro, el amor eros, es el amor, viene de erótico prácticamente, el amor del placer. Normalmente lo viven las parejas, el matrimonio, y no está mal. Y el amor filial es el amor fraterno que se tiene con la relación de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, inclusive el amor que debe de existir entre nosotros, pero va más allá. Para el que ama a Dios, tiene que tener el amor ágape y llegar hasta ese punto. No sé si lo haría, y alguna ocasión me he preguntado, ¿yo moriría por mi esposa? En teoría se supone que dice la Biblia que yo debo de, y la Biblia dice que el que ama a su amigo debe de poner su vida por su amigo. ¿Y estamos entendiendo ya el concepto? Bien. Culturalmente el pueblo de Israel celebra lo que actualmente nosotros conocemos como la Pascua. Ahora sí, nada más una, por favor. Vamos a ir entendiendo este concepto. ¿Qué es la Pascua? ¿O qué celebramos en la Pascua? Díganme. Lo vemos seguido. Bien, gracias. Sí, la libertad del pueblo de Israel en conjunto. Esta historia sucedió, para quien quiera leer, por favor, va a leer. Bueno, no, ahorita no, se las voy a dar. Creo que lo dejé en mis otras hojas. Bueno, está en Lucas, si no me equivoco, 22 y 23, la historia de Jesucristo, desde que empieza y llega a orar al huerto de Getsemaní. No lo traigo en mis hojas. Y entonces se describe cómo fue apresado, cómo fue encarcelado, cómo fue golpeado, cómo fue maltratado y todo lo demás. Me parece que está en Lucas 22, 23. No lo vamos a leer ahorita porque son, por lo menos en el capítulo 22, del 1 al 49, son 49 versos, para tener la idea exacta. Pero bien, lo pueden leer y usted ya lo conoce, y lo vimos en esta semana y lo recordamos año con año. ¿Qué significado tiene la Pascua? Les voy a leer esto. O bueno, yo también se los puse ahí, por favor. Es una celebración, fíjese, donde el pueblo judío recordaba el acto poderoso de Dios sobre la liberación del yugo de los egipcios. ¿Sale? Es una recordación, en lo que es la Pascua, donde el pueblo judío recordaba el acto poderoso de Dios. ¿El acto poderoso de quién? ¿Sobre qué? Sobre la liberación del yugo de la esclavitud de una nación sobre un pueblo, porque todavía no era nación. Era la nación de Dios. Y no tiene mucho que pasó a ser una nación, ¿eh? De verdad que no tiene mucho. Y entonces, esto sucedió una noche antes de que el pueblo judío dejara la esclavitud para entrar a la tierra prometida. Ahora sí, todos a nuestras Biblias, Éxodo del 1 al 14. Éxodo capítulo 12, del 1 al 14. Y no se le olvide el texto de Isaías, téngalo en mente, que da la descripción. ¿A quién? La descripción de un hombre que fue castigado por otra sociedad o por otro hombre que merecía morir. No se le olvide eso, porque eso lo vamos a conectar. ¿Ya lo tienen? ¿Creen que puedan intentar leer primero las damas y luego los varones uno y uno? Lo más bonito, lo más que se entienda despacio, no se preocupe, no corran. Aquí no se trata quién lee mejor. ¿Sale? Éxodo 12, del 1 al 14, hermanas, por favor. Varones se unen en el 2. Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Hasta ahí tantito.
¿Alguien sabe qué es inmolar? ¿O tiene idea del verso 6? Sí. Inmolar es lo va a sacrificar, sacrificar. Y entonces ese cordero tenía que, vayan teniendo la relación, ¿eh? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo empezó el texto? ¿Por qué lo iban a hacer? Ya les dijimos aquí por qué. Es una celebración, pero dense ustedes mismos cuenta por la lectura, no porque yo se los estoy diciendo. ¿Sale? Está en la Biblia. ¿Sale? Bueno, ya entendimos, el cordero se tiene que sacrificar. Bien, 7. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa dejaréis de él. ¿Qué dice? ¿Es la Pascua de Jehová? Bien, continuemos. Hasta ahí tantito, ahí hay una clave. Ejecutaré mi juicio. ¿Sale? Hay una parte importante. En el 7 dice otra parte importante que quiero mencionar para que lo tengan en mente ahorita. Tomarán la sangre y lo pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en el que lo hagan de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Bueno, es la sangre. Lo importante ahí es la sangre. La van a poner, la van a aplicar. Y continuamos, ya leímos en el 12 el juicio. ¿Sale? El juicio. Vamos a ver qué es lo que dice el 13. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto. Sale. Bien. ¿Qué dice el 13? Bueno, el 12 ya vimos el juicio, ¿sale? Y el que no tenga la sangre tendrá un juicio prácticamente, que está contando esta historia. En el 13, y la sangre os será por señal, o sea, la sangre tiene un papel muy importante. Tiene un papel muy importante la sangre, inclusive es vida. En la casa donde, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. O sea, si tú estás ahí y si hay sangre, según esto dice, no va a haber juicio. ¿Cierto o falso? ¿Alguien conoce la historia o la recordamos? ¿Qué sucedió? Que murieron todos los primogénitos. ¿Sale? Y hasta la película aparece, creo, y cuando la veía me conmovía porque me gustaba. Cuando la veía, tiene muchos años, pero bien. Y no habrá en vosotros o no habrá en ustedes ninguna plaga de mortandad. ¿Sale? Y hay una promesa, y no habrá en ustedes ninguna plaga, sale, de mortandad. O sea, si es ninguna, ninguna. ¿Dios miente? Ah, ok, bien. Entonces, ¿tú decides creer a Dios o no? Eso es otra cosa. Y hay un principio bien práctico. Las cosas no las vamos a comentar, ni las vamos a compartir para que nos crean. Nunca. Si yo voy a compartir de lo que yo creo, de cuál es mi fe, lo voy a compartir para que la gente sepa. Si me quiere creer o no, esa ya no es mi responsabilidad. Lo voy a hacer con mucho amor. Voy a apoyar, voy a ser paciente. Pero si la gente me quiere creer o no, eso depende de ellos. Y en este caso, si tú quieres creer o aceptar o no, esa es tu responsabilidad. Porque no es la responsabilidad de Dios, no es la mía, no es la de las personas que ministran. Y entonces es otro principio que puedes y que aprendes y que es necesario aplicar. Y ya estamos más o menos encaminando cuál es el objetivo de la Pascua. Termina el 14 y este día os será en memoria, o sea, pacto perpetuo. Bien, hasta ahí, vamos entendiendo. Ahora sí, la que sigue, por favor. No, hasta ahí, mi hermana, hasta ahí. Tengamos en cuenta que los judíos, utilizaban corderos para el sacrificio de la expiación. Expiar significa cubrir. Y entonces a partir de ahí surge todo un sistema de sacrificios o de holocaustos o de ofrendas
de expiación. Y había de muchos tipos, que no vamos a hablar de ellos hoy. Pero en este caso nos vamos a encaminar en lo que es juicio de expiar, de cubrir. Había una deuda, hay que cubrir algo. Vamos por favor a nuestras Biblias. Atrás, por favor. Sí, por favor, gracias. Levítico 4:32. Hermano, por favor, Levítico 4:32, fuerte, voy a ir dando. Ok, si su ofrenda, ¿por qué? Por el pecado trayere cordero. Sale, va a traer cordero y va a ser sin defecto, una ofrenda por el pecado. Bien, entonces apóyame con el 17:11, hermano, por favor. Gracias, hermano. Para hacer expiación sobre el altar por nuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. ¿Quién hará expiación? ¿Quién va a cubrir? ¿Quién va a salvar? ¿Quién va a rescatar? La sangre. Sale la sangre. Estamos hablando de la sangre, lo que es. Bien, vamos viendo. Ok. Entonces, según la historia, ¿es necesario un sacrificio? ¿Es necesario que hubiese cordero, según Dios y los estatutos de Dios? Sí, porque lo único que podría morir era un animal perfecto. Ok, tú eres digno de muerte, pero entonces dice Dios, ok, yo puedo aceptar un sustituto. Y entonces lo vas a hacer año con año para libertarte. Bien, ahora sí la que sigue, por favor. Levítico 16, en todo el capítulo, especialmente en el verso 34, nos narra y nos dice que es una celebración de año con año, como ya lo vimos en el texto anterior, perpetua. Pero también nos habla del ritual que el sacerdote tenía que hacer para purificar al pueblo. Acuérdense que el pecado no agrada ante la presencia de Dios. Y dice Dios, si tú te vas a acercar, tiene que haber un sacrificio. Y entonces anualmente el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio de expiación, y con todo el pueblo y para el pueblo, porque era el único mediador, el único que podía conectar al pueblo con Dios. Pero lo tenía que hacer año con año en cuanto al sacrificio anual. Y periódicamente podía cada uno presentarse con su ofrenda, como quisieran. ¿Sale? Bien. Ahora sí, para hacer la purificación al pueblo, y este sería un cumplimiento en Jesucristo. Y ahora vámonos a encaminar a lo que es Jesucristo, a lo que estamos nosotros recordando como Semana Santa, el cumplimiento en Jesucristo. Todo eso que estamos viendo nos estaba anticipando, nos estaba anunciando que tenía que ser necesario un sacrificio perfecto, una sangre perfecta. Y entonces se aplica a Juan, se aplican todas las profecías acerca de Jesucristo. Hebreos 7, todos por favor. Hebreos 7, verso 17, y de ahí nos vamos a saltar al verso 27. ¿Cuál era el papel del sacerdote en el Antiguo Testamento? Según lo que vimos ahí en Levítico, sí, hacer el ritual del sacrificio, conectar al pueblo, a los seres humanos con Dios. Y entonces tenía que hacer el ritual que ya vimos. Ese es el papel. ¿Qué dice Hebreos 7:17? Uno nada más, pero fuerte. Pues se da testimonio de tú eres el sacerdote para siempre según la orden de Moisés. ¿De quién? ¿Testimonio de quién? De él. Ahí dice de él, pero no dice de quién. ¿De quién? De Jesús. Sí, si gustan pueden leer todo el libro de Hebreos y ahí les va a decir, ¿eh? Entonces está hablando de Jesús y dice, se da testimonio de Jesucristo, que según el orden de Melquisedec, ¿qué dice? ¿Qué hizo? ¿Sacerdote año con año? No, para siempre. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Vámonos al verso 27. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo viven? ¿Cuántos están dispuestos entonces a aceptar ese regalo?
Todavía vamos a ver un poquito más. Pero dice que Él no tiene necesidad de que como los sumos sacerdotes, o sea, que ofrecían constantemente sacrificios, dice, o sea, Él lo hizo y se acabó por la autoridad, por el poder, por la gloria, por su nombre, simplemente porque es Dios. Y simplemente así va a sonar feo y todo, pero así le gustó, así le plació. Y crea quien crea, acepte quien acepte, Dios no va a cambiar. Su gloria, su reino y su poder permanecerá para siempre. Y vengan lo que vengan, religiones, lo que sea, se llamen como se llamen, Dios seguirá siendo Dios. Y Él es inmutable. Esa es la gran diferencia. Simplemente porque Él le plació su vida una vez y para siempre. Voy a volverlo a leer. Que no tiene necesidad cada día. ¿Tiene necesidad Dios de nosotros? ¿Creen que Dios tiene necesidad de que le cantemos, de que vengamos, inclusive de que proclamemos su nombre? No, hermanos. ¿Saben cuál es la gloria más grande? Que Él decidió compartir su gloria con nosotros y que Él nos permite adorarle simplemente por su amor y por su misericordia. Y que cuando tú lo haces, pruebas parte de lo que yo creo que, que va a ser. La Biblia afirma que antes de que fuera la creación se alababa y se adoraba a Dios a través del canto. Se hizo en la tierra y también la misma Biblia afirma que se hará cuando ya no haya nada. Adorar y alabar a Dios. Bien, entonces Él no tiene necesidad, pero bueno, no como aquellos sacerdotes o sumos sacerdotes que ofrecían sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y estamos viendo el cumplimiento entonces de Jesús. 9:12 de Hebreos, por favor. Machos cabríos ni de becerros por la propia sangre, entre una vez para siempre en el cual habiendo obtenido eterna redención. Recuerdan que leímos en Éxodo que rasgó y también nos marca. Y aquí dice, lo voy a leer nuevamente, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, o sea, no por sacrificios humanos, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, la salvación, te redimió, te compró, te adquirió. Y entonces cuando tú compras algo y adquieres algo, tú decides qué hacer con él porque es tuyo, ¿no? Y fíjense qué es lo que Él hace. Su amor nos da libertad. Yo te compro, tú eliges. Esta es mi voluntad, este es mi deseo. Soy tan grande, soy tan soberano que tú eliges cómo quieres vivir, que tú eliges cómo quieres actuar, que tú eliges a quién te quieres sujetar. Porque estamos viendo que el contexto de la Pascua es un contexto de esclavitud. Y entonces Él viene y compra. Bien. La que sigue, por favor. Ahora sí vamos a repartir algunos textos. Por aquí, hermana, ¿me puede apoyar usted? Sí. Bien, le voy a decir, me equivoqué de hojas, por eso no cuadran. Estas son las pasadas. Juan 1:19, hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? Juan 1:19, ¿me puede apoyar? Sí, claro que sí. Creo que me equivoqué, es 1:29, hermana. Déjeme lo checo aquí bien rapidito. Sí, error de dedo. O horror de dedo. Es el 1:29, ¿eh? Déjenme ver, permítanme por favor. Sí, es el 1:29. Todos ahí en Juan 1:29. Gracias, mi hermana. Bien, ¿qué dice? He aquí, pero ¿a quién vio Juan? Y entonces vio a Jesús, que venía, ¿no? Y entonces cuando Juan estaba con sus discípulos ahí bautizando y vio que Jesús venía por ahí a lo lejos, porque dice vio, no dice a qué distancia, pero tampoco dijo que lo tenía cerca. Y entonces dijo, ¿he ahí quién?
Ok, ¿qué es lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en la ley, en el Éxodo que se inició ahí el sacrificio en la noche de Pascua? Sale, corderos. Y entonces, para expiar, para cubrir la culpa, sale, y entonces lo iban a hacer en memoria. Y entonces viene Jesús, y ya vimos Hebreos que Jesús lo hizo una vez y para siempre, y no por necesidad. Y entonces Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a ver brevemente la condición o la naturaleza del pecado, pero no ahorita, más adelantito. Estamos viendo, reafirmando la Pascua y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, hermano. Primera de Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre. Mi hermano, es el capítulo 1, 18 y 19. Sí, mi hermano, no se preocupe, gracias de todos modos. Sí. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como es de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vimos Hebreos y lo afirma Pedro. Y entonces vimos en Éxodo que la sangre tenía que ser aplicada y que todo aquel que tuviera la sangre, el juicio de Dios no iba a caer en él. ¿Sale? Bien, vamos a ir conectando. Y aquí está afirmando algo similar. Bien, vamos a ver un texto más. Hebreos 10, 4 y 5. Sí. Hasta ahí, hermano. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste el cuerpo. Y estamos hablando de Jesús. Bien, ahora sí, vamos un poquito más rápido para que no se nos vaya a ir el tiempo. Vayan conectando, vayan la importancia de esta idea. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Necesito yo del Cordero Pascual? ¿O qué relación tiene el Cordero Pascual conmigo, con mi necesidad o con la humanidad? Salvación, ¿sí? Redención. Vamos a ver, les voy a poner 3 razones que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué la humanidad necesita del sacrificio de Dios? La primera, seguimos siendo esclavos. Por favor, seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos. Y entonces ves cómo las personas que tienen un problema, un vicio, golpes, maltratos, siguen ahí. ¿Sí entienden? Seguimos siendo esclavos y la humanidad va a seguir siendo esclava. De tus vicios, de tus concupiscencias, de tus deseos desordenados, de tus problemas. Y entonces, dice Dios, ¿quieres libertad? Según en el Éxodo. Sacrifica un cordero y lo vas a recordar año con año y lo vas a vivir. Pero ahora ya no necesitas sacrificar un cordero. Vamos a ver qué necesitamos. Romanos 6:16. Vamos todos a nuestra Biblia. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Y hay 2 cuestiones. Pecado te trae muerte. Obediencia te trae justicia. Vamos, la humanidad, tú y yo, y no por estar aquí somos mejor que las personas que no conocen a Dios. No, nadie es mejor. ¿Saben quién hace la diferencia? Sí, Dios. Yo sigo siendo tan pecador como la gente que no conoce a Dios. Y tengo más responsabilidad porque yo ya conozco y estudio la Biblia. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La obediencia. El sacrificarme, el intentar decir, Señor, no puedo porque sigo siendo esclavo. Pero tú sí puedes en mí. Pero tú sí puedes en mí. Entonces, seguimos siendo esclavos. El verso 20 de Romanos 6:6. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres
cuando eran esclavos del pecado, y habla de la esclavitud. Y entonces ves por qué las personas no pueden salir de un vicio, de un problema, de una depresión, de un noviazgo, de suicidios. ¿Por qué? Porque no hay libertad, porque le vas a servir. ¿Y cuántos de nosotros podemos llamarnos o ser cristianos y seguir en esclavitud? Y hay una ley, la ley del Espíritu Santo que da la libertad, o la ley del pecado, Romanos 8, Romanos 7. Ahí léanlo con calma. ¿Y cuántos de nosotros seguimos esclavizados en nuestros afanes? Cuando dices, si yo soy rey, si yo te compro, yo decido qué hago. Y entonces yo te digo qué es lo que tienes que hacer. Pero pasamos el tiempo sumergiéndonos en nuestro Egipto. Y cuando salió el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Moisés, ¿cómo crees? ¿Para qué me traes de Egipto? ¿Por qué? Ya tenía carne, allá había agua. Si antes sin buscar a Dios me iba mejor y ahora que busco a Dios no tengo trabajo. Discuto más con mi esposa y entonces empezamos a quejarnos. ¿Eso es cierto o es falso? Así es que no pienses que somos mejores que los de allá afuera. La diferencia la hace Dios. Y entonces en las emociones decimos, Dios, te voy a amar y te voy a servir con todo el corazón. Claro, hijo, vamos a ver si es cierto eso. Y el oro, para que llegue a ser oro, tiene que ser pasado por fuego o por prueba. Y Dios dice, vamos a ver. Y se inicia entonces una batalla ya entre Dios y Satanás, ¿no? Con Job. ¿No? ¿Ya viste a mi hijo? Y entonces el trofeo, yo creo que Job, como dice la Biblia, era recto, temeroso, perfecto. Perfecto no en el sentido que nosotros entendemos. Perfecto, que si se caía, estaba dispuesto a levantarse y decir, Padre, perdóname. Y entonces celebraba convites y fiestas, pero hacía sacrificios por sus hijos, por si pecaron, Señor. Y entonces dice Dios, oye, ¿ya viste de entre mis hijos a este varón? Perfecto, que no hay nadie como él, intachable. ¿Y qué dice Satanás? Eso porque lo has bendecido. A ver, tiéntale, quítale. Y empieza la lucha. Hay un partido de fútbol y el balón era Job. Pero ¿qué tal? Y antes Job dijo, Señor, te voy a amar y te voy a servir. Y Job se mantuvo íntegro y aprendió de esa situación. Pero seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo, y la humanidad va a seguir sujeta a esclavitud. Y el único que la puede librar de sus pecados, que vamos a ver también el otro problema que tenemos, y de la esclavitud, de sus malos hábitos, de sus malos deseos y de sus problemas, ¿quién es? Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único. Pero hay una regla. Si no aplicas la sangre no sirve de nada, ¿eh? Aunque creas en el sacrificio. Todos lo creen, sal allá afuera. Cualquier religión cree en el sacrificio de Cristo, ¿no? Creer no es suficiente. Los demonios creen y tiemblan. ¿O no? Lo dice Santiago, los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. Te felicito, es bueno creer en Dios. Pero no es suficiente. Sale el siguiente problema que tenemos. Bueno, vamos a leer Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado. ¿Y cómo estamos tú y yo? No estamos exentos de eso, ¿verdad? ¿O sí? No, nadie está exento. Por eso el que cree estar firme, mire que no caiga, decía Pablo. Entonces el que tenga oídos, oiga. Oigamos, pero no estamos exentos. Y entonces empiezan a entender el verdadero sentido, no solo de la vida, de la felicidad, ahora sí el verdadero sentido de la Pascua. Y que entonces tengas lo que tengas y hagas lo que hagas, la Pascua tiene un mayor sentido que el recordarlo. Porque recordarlo, de verdad que es bueno, pero mejor hay que conocerlo y hay que vivirlo. Sale otro problema, otra razón importante por la cual nosotros necesitamos, o la humanidad necesita, del sacrificio del Cordero Pascual. Condición de muerte y separación. Efesios 2:1. ¿Por qué les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados? ¿Sale? Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así bien breve. Muerte, la Biblia lo maneja por lo menos de 3 formas. La primera, la muerte física. Yo me muero, me entierran, se acabó. 2, la muerte espiritual.
Son todas aquellas personas que andan afuera, pero que no conocen a Cristo, que están muertas espiritualmente, que no han nacido de nuevo. Se aplica a Juan capítulo 3, el que no naciere de nuevo, o en el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Segunda los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Hay más textos, pero el segundo tipo de muerte que la Biblia ejemplifica o maneja es la muerte espiritual, o sea, las personas que no hemos nacido de nuevo. Y la tercer tipo de muerte que la Biblia utiliza es una muerte eterna, lo que fácilmente entendemos todos. Si no tienes la sangre, caerá el juicio sobre ti, nos vamos a ir al infierno. No quiero asustarlos, o sea, no es mi papel asustarlos, pero lo entendemos más fácil porque todos hablamos como que del infierno. ¿Me muero y a dónde me voy? ¿Al cielo o al infierno? Ah, bueno, esos tres tipos de muerte. Romanos 3:23, ¿qué dice? Uno nada más, así, pero bien que se entienda. Por cuanto todos pecaron, hay una separación de la gloria de Dios. Y recuerden que el objetivo del Cordero del Éxodo era cubrir, expiar, pagar. Cubrir la culpa, el pecado, ya lo vimos. Brevemente, pero lo vimos. Y entonces dice aquí que como todos somos pecadores, necesitamos por lo menos, ¿qué necesitamos? Sí, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Aparte de eso, me gusta una traducción católica romántica y apostólica, porque dice que la paga, que todos pagan un salario, pero el pecado también, todo trabajo paga un salario, y la paga del pecado es la muerte. Y entonces, si todos somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios, de la presencia. ¿Qué significa eso? Que cuando yo muera no voy a estar con Él, ya sea en el infierno, como quieran verlo. Después, en alguna otra ocasión, podemos entrar en ese tema, pero simplemente vamos a ser condenados. Va a haber condenación. ¿Usted ha pecado? No me diga qué ha hecho, por favor. ¿Usted ha pecado? Sí. Y entonces, según ese texto, ¿qué merece? O según la Biblia, espero que crean la Biblia. La muerte, ¿no? ¿Hay alguien que no haya pecado? No, todos. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Piense, medite. Una acción, bien. Pecado es un comportamiento, una acción simplemente que no agrada a Dios. Vamos a enumerar algunos pequeños, o sea, que no sean escandalosos. Mentir. Sí. Mentir es pecado, sí, gracias. Robar. Chismear, injuriar. Matar. Ser perezoso, negligente. Insultar. Vivorear. ¿Ya viste a la hermana cómo vino? Ay, cómo me cae gorda esa hermana, de verdad, ya no la soporto. ¿Ya viste el pastor y el tiempo que se está tardando? Y entonces, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo, verdad? Ah, pero no solo eso es pecado. ¿Qué más es pecado? Todas las cosas buenas que debemos de hacer y no las hacemos. Y lo dice Santiago, ¿no? Y lo dice Dios, no lo digo yo. ¿Sabes que debes de compartir? No, hombre, ¿cómo le vas a dar? No, mira, ni trabaja siquiera, ni se ha bañado. Ay, el amor de Dios, el hermano viene el domingo y mira, no puede compartir un taco. No puede ayudarle a un viejecito a cruzar la calle. ¿Por qué? Porque está sucio. Porque hiede. ¿Cómo? No. Es más, no le puedes dar un taco al indocumentado que va por ahí. No, pues, claro, tú no tienes necesidad. Y entonces pregúntate, dice la Biblia, al quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entonces, aunque estemos aquí, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, somos pecadores. Y pensamos que por decir soy cristiano, ¿ya todo está bien? No, es lo que dice la Biblia. 3 tipos de muerte. Las personas que pecamos merecemos la muerte, la separación de Dios. Sale, no se escapa nadie. Vámonos al que sigue. Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios es vida eterna. El don de Dios, el primer don de Dios,
es la vida eterna, es el regalo, es la salvación. Es que en medio de tus pecados, en medio de lo que estés viviendo, puedas disfrutar, puedas ser feliz y tengas la confianza, la certeza, la esperanza que el día que tú vayas a morir, te vas a ir con Cristo, así como cuando Jesucristo murió y le dijo, Señor, ten piedad de mí, ¿no? Y acuérdate de mí cuando estés en tu reino, uno de los malhechores. Y le dijo, ciertamente, esta tarde estarás conmigo. Y no porque sea bueno, sino porque aplicó en su vida la sangre del Cordero de Dios. Primera de Juan 5:13 dice que estas cosas les escribo a ustedes para que sepan que hay vida eterna en Cristo Jesús. Si hay una mala noticia, que es muerte por el pecado, hay una solución. Y entonces cuando tú aceptas y entiendes de verdad que va forjándose una mejor vida. No una vida de bienes y cosas, no, una mejor vida de satisfacción, una mejor vida de felicidad, una mejor vida de amar, de compartir, de ayudar al prójimo. Porque eso está la iglesia, ¿no? Se supone que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto o falso? Y entonces cuando Cristo vino, ¿qué hizo Cristo? Con su cuerpo terrenal. Caminó, anduvo, lloró, compartió, sufrió. Iglesia, sal y despierta, de verdad. ¿Estamos cómodos aquí? Sí que sí. No importa si no me vuelven a invitar. Pero la iglesia, ese es el papel de lo que dice la Biblia. El papel fundamental por lo cual la iglesia está: extender, compartir, amar, ayudar, dar, crecer. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Porque ya no tenemos ninguna condenación. Y entonces viene Primera de Juan 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2, hijitos míos, si alguno ha pecado, no se preocupe, tenemos para con Dios abogado a Jesucristo. Y un abogado es el que conoce, el que negocia. Y por eso tantos que han asesinado salen libres. ¿Por qué? Porque hay muy buenos abogados. Bien, ¿somos libres? Amén. Sale el que sigue, la necesidad. Y ya termino con esto. Porque no podemos salvarnos de tal condenación. Hagamos lo que hagamos, no podemos salvarnos. Los textos por ahí están, chéquenlos. Efesios 2, 8 al 9, bueno, ya les leí, ya les cité Juan. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia son ustedes salvos a través de la fe, por medio de la fe, por medio de la confianza, ¿de quién? De Cristo Jesús. Es un regalo. La salvación, nosotros no podemos salvarnos. Si hagamos lo que hagamos, nunca vamos a poder salvarnos. No se trata de ser buenos. Simplemente que lo que hagamos se queda corto a los pies de Jesucristo. La que sigue, por favor. Con esto termino. No fue ningún accidente que Jesús murió durante la fiesta de la Pascua. Ahí están los textos. Antes de, Él dijo, bueno, maestro, ¿dónde quieres que nos reunamos? Ve ahí, en esa casa, donde encuentres un burrito, pídele y todo y prepara la cena. Ahí está la historia. Posteriormente el Señor celebró lo que conocemos como la última cena. En esa noche, en esa Pascua, era la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque venía un acontecimiento. El mayor acontecimiento de la historia, donde la humanidad tendría por única y primera vez la solución a la situación que le acongoja. Sí, así le voy a decir. No la situación, la solución a sus problemas, la solución al sentido de vida, a la condenación y al pecado. Y entonces Jesús dice, esta es mi carne y este es mi cuerpo, ¿no? La copa y el vino. Ya conocen la historia, porque sabía que iba a morir. Estaba una noche antes agonizando y en esa noche oró en el huerto de Getsemaní y dice que su sudor era como sangre. Científicamente está comprobado que una persona que está bajo estrés extremo puede sudar gotas de sangre. Y entonces Jesús celebró la Pascua con sus discípulos y ahí les puse un texto también. En la última Pascua fue hecha la transición a la cena conmemorativa del Cordero de Dios, que quitó nuestros pecados. Correctamente se ofició la ordenanza de la Santa Cena. Es un cordero de lo que Jesús logró a favor de ¿quién? Tuyo, mío, de la humanidad. ¿Quieres el favor del Cordero de Dios? ¿Quieres la sangre de Jesucristo? Ven a la cruz del Calvario. No la recuerdes, ve y entra a la Biblia, estúdialo y está dispuesto a aprender. Y cuando logres aprender un poco, estás dispuesto a enseñar. Y no solo eso, persevera.
porque las cosas no se dan de la noche a la mañana. La que sigue, por favor. Ya no hay otra, bien. En Éxodo 13, precisamente el verso, la sangre tenía que ser aplicada para que el ángel pasara de largo. Esto sugiere no solo que creas en el pan y en la copa, en el cuerpo y en la sangre, sino que te apropies de ella, que la hagas tuya, que digas, esto es mío personalmente por fe, porque tú y yo no merecemos nada, pero si te lo están regalando, que digas, sabes que esto es mío, y si es mío nadie me lo quita. ¿Qué sientes cuando te van a quitar tu carro o te roban algo? Y eso que ni es tuyo, de verdad. No, yo a veces pienso, ¿qué tal y un día me quitan a mi hijo? Dios mío, pues es tuyo. O se va a morir, es tuyo, no es mío. Se robaron esto, el otro es tuyo, Padre. No es mío. Y entonces, que hagas eso tuyo, el sacrificio del Cordero, que quita el pecado de una vez y para siempre. Porque es lo único que le va a dar sentido a tu vida. Acuérdate que seguimos siendo pecadores, lo necesitamos. Entonces, tú también tienes que ser limpio del pecado y libre del pecado, de la esclavitud y de la condenación eterna, por la sangre de Cristo Jesús, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si la sangre no es aplicada en tu vida, entonces, vámonos a Éxodo, y les voy a mencionar 3 versos ahorita también. Éxodo 12, verso 13, por favor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veréis la sangre y pasará de vosotros, y no habrá en ustedes o en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Tienes que aplicar la sangre del Cordero. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento, demasiados textos. Por ejemplo, apóyenme, Juan 3, verso 36. Juan 3, verso 36, así bien rápido. Juan 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Acuérdense, ya se aplicó la sangre. Porque cuando tú llegas a la presencia de Dios va a ser como la sangre del Éxodo. Si la sangre está aplicada en tu vida, en tu familia, entonces pasará el ángel del juicio de largo. Pero si no tienes la sangre del sacrificio del Cordero Pascual, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no lo tiene ha sido condenado, el juicio caerá. Primera de Pedro 5:10, por favor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os convirtió firme, fortalezca y establezca. Yo creo que me equivoqué en ese texto. Hechos 16:31, Romanos 10:10. De este lado a mi derecha, Hechos 16:31, Romanos 3:10, a mi izquierda. ¿Creen en el Señor Jesús? Voy a leer, gracias, es lo que dice Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y hay una promesa. ¿Por qué? No porque seamos buenos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo ha sido aplicada. La sangre del Cordero que murió, que fue inmolado y una vez para siempre, es aplicada a tu vida. Y entonces, ¿qué sucede? Va a pasar, ya no va a caer el juicio como vimos en Éxodo. De este lado, hermanos, Romanos 10:10. No hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Y voy a terminar con Juan 3:18. Por ahí, hermana Vicky, creo que usted me apoyó con Juan 3:36, ¿verdad? Ustedes ubíquense en Juan 3:36, yo voy a leer el 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Juan 3:18. Ahora sí, vámonos todos a 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios, y está hablando otra vez del juicio. Voy a terminar aquí, pero vale la pena preguntarse, ¿y por qué no? La iglesia también, porque estamos en la misma condición que antes, no somos mejores que antes, y nos demanda más exigencia estar al día. Pero también para las personas que vienen por primera, por segunda vez, y que por primera vez han escuchado. Yo sé que año con año vemos lo que es la Pascua, la fiesta, las celebridades y lo que se hace, pero el significado más importante es que la vida, nuestra vida sea transformada por la sangre del Cordero, que la sangre de Cristo sea aplicada en nuestra vida. Entonces, no sé cuántos quieren. ¿Quién quisiera decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. No había comprendido, no hay ningún justo, no hay nadie que lo merezca, Nadie que merezca. ¿Por qué? Porque somos esclavos, porque tenemos una condenación y porque estamos separados de Dios, muertos. Y el único que lo puede hacer, si nosotros no tenemos la sangre de Jesucristo, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? El juicio de Dios, así como lo menciona Juan 3:36, será condenado, habrá un juicio. Jesucristo vino hace aproximadamente 2000 años y dice todavía que Dios está aquí, la Biblia, a través de su Espíritu Santo, pero vino a darnos gracia, a darnos salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todas las personas que en Él crean, que apliquen la sangre del Cordero, no se pierdan, sino tengan vida eterna. ¿Sí? Ponte de pie. Vamos a darle gracias a Dios para